Bueno, se encuentra aquí con nosotros, nada menos que Ricardo Venegas. Él es escritor y es periodista también, ¿verdad? Sí, claro, de la cuestión cultural. Muy bien. Sí, Ricardo, sí, primero, bienvenido y vamos a hablar de esta reciente obra, Creación bajo el volcán, de Ricardo Venegas, entrevistas a escritores y artistas plásticos en Morelos. Leía por aquí que pues, Ricardo, eres oriundo de San Luis Potosí, pero mucho tiempo viviendo ya aquí en Cuernavaca, ¿no? sí, prácticamente desde que nací, Ajá. digo que son pocos días. Sí, Toda mi vida la viví en el barrio de San Antón, donde está la iglesia. Yo creo que sí. es bien interesante conocer estos barrios y ver que hay una feria ahí que lleva una tradición enorme, ¿no? También. Sí, claro. Estudió Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es maestro en Literatura Mexicana por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, egresado con mención honorífica y miembro del Consejo de Asesores Nacionales de la Academia Mexicana para la Educación e Investigación en Ciencias, Artes y Humanidades, y pues un buen de libros que has escrito, mi estimado Ricardo. Sí, De algunos. hecho, algunos aparecen aquí. Particularmente, Creación bajo el volcán, has entrevistado a muchos escritores y artistas plásticos, algunos avecindados aquí en Morelos, ¿no? Sí, la mayor parte creo que es una característica de estos artistas. La mayor parte de ellos no son nacidos en Morelos. Esto Sí. yo creo que es algo que enriquece la cultura en el estado. Son 29 artistas entre escritores y artistas plásticos, casi casi es la mitad y la mitad. Eh, Mencionaría, digo, que esto es producto de el financiamiento por parte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Sí. a través de la convocatoria de fomento de proyectos y coinversiones de la emisión 2014 del Conaculta. Entonces somos una editorial netamente morelense que obtiene un apoyo federal, un apoyo nacional, porque se convoca a muchas editoriales de todo el país y nosotros obtuvimos este apoyo, así como muchos otros apoyos, digámoslo así, también del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ajá. Y en este momento estamos conmemorando los 20 años de Ediciones Eternos Malabares. Estamos, digamos, festejando con este libro, con 29 creadores del estado, con una trayectoria irreprochable, digámoslo así. Son creadores que le han dado a Morelos, creo que una serie de aportaciones ya que hablan muchísimo de lo que somos, ¿no? Y esto es muy interesante porque Valentín López, en algunos libros, él comenta que el Parnaso morelense, por ejemplo, aquellos que se dedicaban a escribir en algún momento, no escribían, y que venía gente de otros lados a escribir. Por ejemplo, pensemos que Altamirano, Ignacio Manuel Altamirano, que es oriundo de Tixla Guerrero, uno de los grandes próceres, un liberal del siglo XIX, bueno, pues escribe sus grandes obras, por ejemplo, en Yautepec, ¿no? Sí. El Zarco, por ejemplo, que son grandes obras de la literatura mexicana. Los poemas de Ignacio Manuel Altamirano tienen que ver mucho con los lugares en los que él andaba, ¿no? Que también era un miembro de la milicia, ¿no? En ese sentido. Y bueno, creo que es un libro interesante en ese sentido. Reúne, por ejemplo, a pintores como Vladi, que son herederos de una gran tradición, ¿no? De la pintura clásica, ¿no? Vladi creo que es un referente. Él llega en los años 40 a la Ciudad de México, y muy pronto, a los pocos años, llega y radica en Morelos, ¿no? Entonces hay grandes aportaciones de este pintor, que es hijo de Víctor Serge, uno de los grandes del pensamiento comunista. Y bueno, hay muchísimos pintores. Pienso en Leonel Maciel, que está también en el libro, Rafael Ríos. Cauduro, Ríos, claro. Ríos. Eduardo del Río Ríos. Los supermachos, ¿no? Sí. Las tiras estas cómicas a través de las cuales, con un gran afán didáctico, te involucra, y uno tiene ganas de aprender de una manera muy sencilla, ¿no? Te invita a la lectura, ¿no? Creo que eso es muy importante. Y este libro, bueno, tiene también, o retoma algunas entrevistas que hiciste allá por los años 90. Sí,
Fundamentalmente, mira, a Ricardo Garibay, por ejemplo, lo entrevisté en el 1995, así que está cumpliendo también este libro 20 años de haberse comenzado a fraguar, ¿no? Ya. Entonces, la entrevista con Héctor Gali, por ejemplo, tendrá también 20 años, que se publicó en una revista literaria que nosotros comenzamos en los 90 también. La revista literaria se llamaba Mala Vida, ¿no? Ajá. ¿Para qué? Pues para que finalmente fuera Buena Vida, ¿no? Entonces era muy curioso el título, porque lo tomamos del título de una canción. Entonces, hay grandes creadores. Pienso en José Agustín, que está también entrevistado para este libro, y es uno de los grandes escritores de la literatura de la onda. Sí. El libro cuenta con un prólogo de René Avilés Favila, uno de los periodistas culturales más autorizados de este país. Para más, rememorar un poco la trayectoria de René Avilés Favila, pues es uno de los grandes. Fue director del gran suplemento del Excelsior, el Búho de Excelsior se llamó ese suplemento cultural que hizo historia en este país para la cultura, ¿no? Al igual que la cultura en México, que dirigió Fernando Benítez o Carlos Monsiváis, o sea, grandes suplementos culturales, ¿no? Nos honra con este prólogo porque presenta también, de alguna manera, de una forma muy digna a estos creadores, ¿no? De todo el estado. Está, por ejemplo, Javier Sicilia, está Rocío Barrionuevo, Roger von Gunthen, Sergio Mondragón, Guillermo Monroy, un discípulo de Frida Kahlo, que creo que es uno de los autores, de los pintores, artistas plásticos más interesantes también a revisar. Jorge Cázares, que no podía faltar, por ejemplo, ¿no? No sé si alguien recuerda las cajitas de cerillo que traían estos paisajes, y que en principio había obra de José María Velasco, del doctor Atl, y después hicieron un contrato. Esto es como lo narra en la entrevista, ¿no? No lo voy a contar para que quienes estén interesados lo vean. Es una anécdota interesantísima, cómo Jorge Cázares fue proyectando su obra en las cajetillas de cerillos, y el público interesado pues iba también comprando una cajetilla de cerillos que no le significaba mucho económicamente, y se hacía su propia colección, digámoslo así, de pequeñas cajetillas, porque la impresión en las cajetillas de la obra plástica era muy, digámoslo así, muy fiel. Entonces a la gente le interesaba tener una pequeña colección del artista, ¿no? Qué padre. Y bueno, pienso en Ricardo Garibay, que es un gran escritor hidalguense, radicado en Morelos muchísimos años, los últimos 20 años de su vida, que fue contemporáneo de Juan Rulfo, es decir, becario al mismo tiempo, fue colega de generación de Juan Rulfo y de Ali Chumacero, por ejemplo, ¿no? De grandes próceres de la literatura mexicana, ¿no? Entonces son personajes de ligas mayores que creo que tenemos en este libro. Por ejemplo, Rafael Cauduro, ¿no? Bueno, tenemos esta presentación ya en Puerta. En Puerta, en el marco de los 20 años de la editorial Ediciones Eternos Malabares, y este libro, que es Bajo el Volcán, por cierto, aludiendo o haciendo alusión a la obra de Malcolm Lowry. ¿No? Sí, Creación Bajo el Volcán es un homenaje también en esta novela de Malcolm Lowry. Hay que ver un aspecto biográfico. Hay una pequeña crónica, nos narra que 4 veces escribió la novela y digamos se le desaparecía, la perdía porque pues era digamos aficionado al trago, era consumadamente aficionado, y creo que esto es lo que nos regala también ver, tener un libro como este, ¿no? Que de muchas maneras hay una gran tradición que apuesta por el espíritu, por la cultura, que permanece, ¿no? Que a pesar de las situaciones difíciles en las que vivimos y en las que los artistas no están abstraídos de ello, por supuesto, las difíciles condiciones sociales, ¿no? Estamos viviendo también en un tiempo en el que la creación también está viva, ¿no? Y la poesía, la literatura, las artes plásticas siguen teniendo una vigencia que no se puede eludir, ¿no? Muy bien, pues enhorabuena. Por cierto, un hotel lleva el nombre de Bajo el Volcán, ahí en la calle claro que sí. del centro de Cuernavaca, ¿no? En la calle se me fue el nombre, la calle Humboldt. Y ahora que comentabas con el doctor Cipriano sobre Medellín, Colombia, precisamente fue Humboldt quien bautizó
a Cuernavaca como la ciudad de la eterna primavera. Y Medellín, Colombia, también es llamada la ciudad de la eterna primavera, junto con Cuernavaca. Son dos ciudades en Latinoamérica que tienen el mismo, no son homónimas, digámoslo así, ¿no? Entonces, tienen las mismas características climáticas. Este libro se va a presentar este jueves 24 de septiembre en el Centro Morelense de las Artes. En el Centro Morelense de las Artes están cordialmente invitados al público en general. La entrada es gratuita, tenemos un cóctel, vamos a tener el libro en una gran oferta. Ahorita traemos 5 ejemplares para tu bellísimo auditorio. Las 5 primeras personas que se comuniquen al 241-0103, un ejemplar de Ricardo Venegas, Creación bajo el volcán, con este puñado de entrevistas que hizo escritores y artistas plásticos de Morelos. Y si quieren y desean participar de la presentación oficial, a las 6 de la tarde, ¿verdad? En el Centro Morelense. A las 6 de la tarde, Centro Morelense de las Artes, antiguo Hospital Civil. El libro ya lo pueden encontrar en librerías del centro de Cuernavaca, por ahí en la calle de Rayón hay una muy conocida, todo el mundo lo sabe, y bueno, pueden encontrarlo ahí a un precio muy asequible, no son precios estratosféricos, son precios populares, no son precios intelectuales. Muy bien, Ricardo, pues enhorabuena, gracias por venirnos Muchas gracias, Salvador, a platicar sobre esta obra y, por supuesto, lectura obligada para nosotros. Vamos a una pausa y regresamos.